Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad. Hoy es domingo 24 de septiembre. El título para el día de hoy: la propia mano de Pablo. ¿Por qué dice él la propia mano de Pablo? Porque él dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación con mi propia mano, para dar fe de que lo que estaba escrito en esa carta, aunque no era la letra de él, sino que era de un escribiente, él la había dictado y eran los pensamientos por la preocupación de sus hermanos en diferentes partes, y era la voluntad de Dios, era lo que el Señor anhelaba que sus iglesias conociesen y viviesen. Por eso nos dice, compara las declaraciones finales de Pablo, que se encuentran en Gálatas capítulo 6 del 11 al 18. Veamos cuáles son esas declaraciones finales que hay allí. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una sola creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué encontramos en estas últimas palabras de Pablo? La preocupación de él por los hermanos de Galacia, el problema que estaban sucediendo allí, y era de que querían los judaizantes envolverlos en doctrinas que no eran las que el Señor enseñaba, para que pudiesen tener el privilegio de caminar por la senda correcta, sino que los querían desviar como dice allí, a la circuncisión. Pablo hablaba de la cruz de Cristo. Los judaizantes de la circuncisión como medio de salvación. Pero nos dice aquí que comparemos las declaraciones finales de Pablo. Vayamos a la primera y segunda de Corintios. Veamos las de Corintios. Saludos personales. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea, que la recibáis en el Señor como es digna de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que
en que necesite de vosotros, porque he ayudado a muchos, y asimismo saludad a Priscila, Aquila, mis colaboradores en Cristo. Y así continúa dando saludos de diferentes hermanos con los cuales él ha convivido y que les ve que son hermanos que se han entregado al Señor Jesús. Y al final dice en la doxología final: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempo, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿A quien él pone de manifiesto? Al Señor Jesucristo. Y también nos dice en las salutaciones finales allí en 1 de Corintios: velad. Fíjense la preocupación de Pablo, porque siempre en las salutaciones finales de sus epístolas, él pone lo que, o sea, hacer énfasis en la parte central de la carta. En 1 de Corintios les dice, en capítulo 16, verso 13 en adelante: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿A qué los está llamando? Los está llamando a que mantengan una viva relación con Jesús. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que los sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La iglesia de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Pero dice en el verso 21: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Esas eran las conclusiones de Pablo. Preocupación por su iglesia, y también agradecimiento para hermanos que habían sido un apoyo para él y para la iglesia. Y no solamente eso, sino que también para animar a las iglesias a que les apoyasen a esta clase de hermanos que habían entregado todo por el Señor Jesús. Por eso dice en la lección: las declaraciones finales de Pablo no siempre son uniformes, pero aparecen varios elementos comunes en todas ellas. Si usted va a ver, no son todas iguales, pero todas, tomemos tiempo para leerlas y analizar qué es lo que dicen cada una de ellas. Por eso nos dice que las declaraciones finales de Pablo en cada de sus epístolas no siempre son uniformes, pero aparecen varios elementos comunes en todas ellas. Una, saludos a personas específicas. Ya vimos, saludos para fulano, para sutano, por esto y por lo otro. Entonces, saludos personales específicos. ¿Cómo se siente usted cuando alguien que usted ama manda una carta a donde usted está y se lee esa carta
y en esa carta está su nombre. Saludos específicos directamente para usted. ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? Oh, se recuerda de mí. Estoy en su corazón, estoy en sus pensamientos, y eso también lo anima. Entonces, esos saludos de personas específicas tenía el apóstol Pablo. También una exhortación final a buscar a Dios, a velar, a estar firmes en la fe, que nos portemos varonilmente y que nos esforcemos, que nos mantengamos velando, porque Satanás anda como león rugiente. Y tercero dice, una firma personal, o sea, para autenticar que lo que está escrito allí fue los pensamientos de Pablo. Es como que él mismo la hubiese escrito. Y al final dice, una bendición final. Pero al comparar estas características típicas en estas epístolas con Gálatas está un poquito diferente. Primero, en contraste con muchas de las cartas de Pablo, Gálatas no tiene saludos personales. No hay saludos personales para ninguno de ellos. Usted se da cuenta, pero en los demás menciona nombres, pero en Gálatas no. ¿Por qué? Al igual que la ausencia de la acción de gracias tradicional al inicio de la carta, probablemente en este caso también se trate de otra indicación de la relación tensa entre Pablo y los Gálatas. Pablo es cortés, pero formal. O sea, miraba la cosa tan seria allí en Galacia, que fue directamente a lo que tenía que ir, a dar una amonestación, un llamado para sacar de esa manera de pensar a la iglesia que estaba cayendo en esa doctrina que los judaizantes estaban enseñándoles. Por eso dice, había una tensión. Y segundo, debemos recordar que Pablo tenía por costumbre dictarles sus cartas a un escriba. Esto está en Romanos 16:22. Después de terminar, Pablo mismo a menudo tomaba la pluma y escribía unas pocas palabras con su propio puño y letra al final de la carta. Sin embargo, en Gálatas, Pablo se desvía de esta práctica habitual cuando toma la pluma de manos del escriba. Pablo aún está tan preocupado por las circunstancias de Galacia que termina escribiendo más al respecto. No puede soltar la pluma hasta que les ruega a los Gálatas una vez más que se aparten de sus malos caminos. ¿Cómo andaban los Gálatas? ¿O en qué estaban a punto de caer la gran mayoría de ellos? Y eso para nosotros hoy. ¿Qué podemos aprender de todo ello? ¿Será que al haber estudiado la epístola de los Gálatas, si Pablo estuviese hoy, si el apóstol Pablo estuviese hoy y nos mandara esa carta, nos mandaría unas letras grandes para hacernos énfasis en la gran necesidad que tenemos de apartarnos
de doctrinas que no nos están llevando a Cristo, sino que en vez de eso nos están alejando. Doctrinas. Hay muchas doctrinas de hombres que muchas veces nosotros colocamos o enseñanzas que ponemos en prioridad sin tener a Cristo presente en nuestro corazón. Porque hoy por hoy muchos de nosotros sí tenemos conocimiento, pero no obedecemos. Y en Gálatas, Pablo había llevado conocimiento, enseñanza, pero no hubo o no había obediencia. Así estamos hoy también nosotros. Tenemos conocimiento de lo bueno, pero no lo practicamos. Y por eso Pablo, la preocupación de él es nuestra relación con Jesús, porque es el único medio de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero si nos apartamos de él, aunque estemos en la iglesia, estamos perdidos. Si no obedecemos, estamos perdidos. Así tengamos conocimiento. Una palabra con el yo sé contra el yo soy. Una cosa es decir yo sé, y otra es yo soy. En Gálatas 6:11, Pablo enfatiza que escribió la carta con letras grandes. Veamos qué nos dice aquí el comentario que está al final en mi lección. Con el versículo 11, Pablo comienza un resumen final con su propia mano. Dictó el resto de su carta a uno de sus colegas. Ahora el apóstol se toma la molestia de señalar con cuán grandes letras les escribe. El texto no nos dice por qué escribe con letras tan grandes, pero han surgido 3 sugerencias para explicarlo. Vamos a ver esas 3 sugerencias. Una posibilidad es que tuviera mala vista y como resultado escribía con letras muy grandes. Bueno, esa es una manera de pensar. Los que sostienen esta posición se refieren a la enfermedad del cuerpo de Gálatas 4, donde dicen Gálatas 4:13, y al hecho de que los creyentes le habrían dado sus propios ojos, versículo 15. Una segunda sugerencia es que Pablo no era un escriba profesional y por ello formaba las letras en forma poco prolijas. Esas 2 sugerencias pueden tener alguna validez, pero dado el contexto de sus pocos versículos finales, es más probable que haya empleado las letras grandes como forma de dar énfasis. Todavía hacemos lo mismo hoy cuando usamos letras mayúsculas, cursivas o subrayamos un texto. Tales técnicas literarias señalan que el lector debe prestar atención porque lo que sigue es importante. En esta línea de pensamiento, un teólogo llamado Hans Betz escribe que la sección final contiene los indicios de interpretación de la comprensión de las principales preocupaciones de Pablo en la carta como un todo, y debería emplearse como la clave hermenéutica de las intenciones del apóstol. Ciertamente Pablo subraya y remacha en Gálatas 6 del 12 al 16 temas evidentes en toda la epístola. Uno de ellos se relaciona con su problema con los judaizantes, que ha sido central desde el primer versículo del capítulo 1. Aquí, en su manera más directa, bosqueja las técnicas de quienes procuran desviar a los creyentes gálatas de la verdad del evangelio que Pablo les había enseñado. La circuncisión, sin duda, estaba en el centro del mensaje de ellos. Aparentemente, eran los mismos hombres que el libro de los Hechos
representa afirmando que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15:1. Tal enseñanza era la herejía máxima para Pablo, cuyo mensaje se centraba en la salvación por gracia, aceptada por medio de la fe. Pero las buenas nuevas son que ellos todavía estaban tratando de obligar a los gálatas a circuncidarse. O sea que no habían ganado la batalla. Estaban sembrando la cizaña. Esas son las buenas nuevas. Algunos de los creyentes pudieron haber ido ya en esa dirección, pero de este versículo se desprende que muchos, si no la mayoría, no habían dado todavía ese paso. De allí el estilo urgente, vigoroso y agresivo con que escribió Gálatas. Ellos estaban, según él lo veía, en medio de una lucha de vida o muerte. La palabra obligar indica la presión que ejercían los judaizantes sobre los creyentes gálatas. Estos maestros, escribe Leon Morris, no estaban diciendo que la circuncisión sería un rito útil para la gente que elegía aceptarlo, sino que era necesario para la iniciación de los verdaderos cristianos. Pablo tenía dos cosas para decir acerca de tales tácticas. Primero, los que defendían la circuncisión solo deseaban dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz. Alan Coe sugiere que el punto de Pablo era que los judaizantes querían estadísticas eclesiásticas. Tantas circuncisiones en cierto año era ciertamente algo de que jactarse. Es fácil sonreír ante esto, pero las estadísticas bautismales en áreas de misión pueden a veces ser igualmente peligrosas. ¿Por qué? Porque no hay un estudio concienzudo de la doctrina bíblica, sino que se va a la emoción. Y hoy en día muchas veces sucede también eso mismo. ¿Por qué? Porque se pide cantidad sin enseñanza. Pues bien, mire lo que nos dice el espíritu de profecía para el día de hoy. Nos dice la siguiente manera: el deseo del apóstol para aquellos a quienes escribía sus cartas de consejo y admonición era que no fuesen niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que todos llegaran a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Rogó a aquellos que eran seguidores de Cristo y que vivían en comunidades paganas que no anduviesen como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la dureza de su corazón, sino avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo. Animó a los creyentes a mirar hacia el tiempo cuando Cristo, que amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, podría presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, una iglesia santa y sin mancha. Estos mensajes escritos, no con poder humano, sino con el de Dios, contienen lecciones que deben ser estudiadas por todos, lecciones que será provechoso repetir frecuentemente. En ellas encontramos delineada la piedad práctica. Se formulan principios que deben ser seguidos en cada iglesia y se define el camino que lleva a la vida eterna. Esto está en los Hechos de los Apóstoles, página 375. El Señor siempre da su obra a la gente humana. Aquí está la cooperación divina y humana. En esto consiste en que el hombre actúe obedeciendo la luz divina que recibe.
Si Saulo hubiese dicho: Señor, no siento el menor deseo de seguir tus órdenes específicas para alcanzar mi salvación, entonces, aunque el Señor hubiera hecho brillar 10 veces más la luz sobre Saulo, habría sido inútil. La obra del hombre es cooperar con lo divino, y el conflicto más duro y severo viene junto con el propósito y la hora de la gran solución, de la gran resolución y decisión del ser humano de inclinar su voluntad y el rumbo de su vida ante la voluntad de Dios y el rumbo que Dios indica. El carácter determinará la naturaleza de la resolución y la acción. Lo que uno hace no está en armonía con los sentimientos o con las inclinaciones, sino con la voluntad conocida de nuestro Padre que está en los cielos. Seguid y obedeced las directivas del Espíritu Santo. Esto está en Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1058. La vida que abriga el temor de Jehová no será una vida de tristeza y oscuridad. La ausencia de Cristo es la que entristece el semblante y hace de la vida una peregrinación de suspiros. Los que están llenos de estima y amor propios no sienten la necesidad de una unión viviente y personal con Cristo. El corazón que no ha caído sobre la roca está orgulloso de estar entero. Pero Cristo, al morar en el alma, es una fuente de gozo para todos los que lo reciben. La nota tónica de la palabra de Dios es el regocijo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 126. Usted y yo hemos recibido esta carta de Gálatas dirigida a usted. Y como dice el apóstol Pablo, escrita con grandes letras os escribo, dice, de mi propia mano. Hago énfasis en ella, me está diciendo. Hago énfasis para que te fijes que debes buscar a Cristo, porque es el único medio. Me dice, cuidado con aquellos que quieren desviarte. No te salgas de lo que la palabra de Dios te enseña. Pablo, como dice al final en la lección, Pablo simplemente estaba escribiendo intencionalmente con letras grandes para subrayar y enfatizar sus argumentos. Sea cual fuera la razón, Pablo evidentemente deseaba que sus lectores se tomaran en serio su advertencia y sus amonestaciones. ¿Cómo las tomará yo? ¿Cómo las tomará usted? ¿En serio? Todo lo que hemos estudiado durante este trimestre, ¿lo vamos a tomar en serio? ¿Vamos a aplicarlos a nuestra vida? Porque si no lo hacemos, corremos el grave peligro que estaban llevando allí en Galacia para desviarlos. Pablo no quería eso, ni quiere eso ahora con nosotros. Él anhela que nosotros estemos velando, que nosotros estemos poniendo en alto el nombre de Cristo a través de nuestro testimonio, de nuestra manera de vivir, de amarnos los unos a los otros, de haber unidad, de preocuparnos los unos por los otros, porque tenemos a Cristo en el corazón. Así es de que prestemos atención a esto que escribió Pablo con su propia mano.
Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.